Señor, me cansa la vida. Tengo la garganta ronca de gritar sobre los mares. La voz de la mar me asorda. Señor, me cansa la vida. Y el universo me ahoga. Señor, me dejaste solo. Solo, con el mar a solas. Si has pasado por alguna institución de enseñanza española o si has estudiado algo de literatura española, es muy posible que este fragmento de un poema que acabo de recitar te resulte familiar. Es posible incluso que pudieras decirme quién es el autor, y no miro a Raúl, o que pudiera citarme quizá incluso algo de su biografía. Si no es así, no te preocupes, yo te lo cuento. Lo que acabo de recitar es un fragmento de un poema de Antonio Machado, un poeta del siglo XIX, español, genial poeta. Y el poema, que no tiene título, se le conoce por su primer verso como el Señor, me cansa la vida. Y digo, realmente no importa si conocías o no el poema, si conoces o no al autor. Estoy segura de una cosa que sí conoces, y es esa sensación, esa emoción de la que él habla, esa profunda sensación de soledad, esa aplastante sensación de soledad. Esa es una de las genialidades de la poesía, ¿verdad? Que independientemente de si conocemos o no al autor, de si sabemos más o menos de él, la poesía es capaz de hablarte a ti y a mí de emociones que son comunes a todos. Un domingo más vamos a seguir hablando sobre emociones en nuestra serie Emociones, en la que estamos explorando la complejidad de las emociones humanas, y no solo eso, sino cómo Dios está con nosotros a través de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios emotivo y nos creó como seres emotivos también, como seres emocionales. Fijaos, la Biblia es un libro profundamente concernido, preocupado por nuestras emociones, tanto que incluso hay un libro totalmente dedicado a la poesía. ¿Qué libro es ese? De los Salmos. ¿Quién ha dicho Reyes? No, Cantares también, bueno. El libro de los Salmos. Y fijaos, estaba leyendo el libro de los Salmos y reflexionando un poco acerca de la soledad, cuando me topé con un poema, el Salmo 22, que me recordó muchísimo a esa poesía de Machado. Y dice así, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Y yo me estaba preguntando, ¿qué sucede con la soledad? Que personas que vivieron tantos siglos separados, que tuvieron personalidades tan diferentes, biografías tan diferentes, que fueron tan diferentes incluso a ti y a mí, ¿por qué será que tú y yo, tanto como ellos, experimentamos esa sensación de soledad? La Biblia tiene una respuesta para esto y me gustaría que pudiéramos explorarla juntos. No sé si a lo largo de esta reflexión, a lo mejor me gustaría pensar que es así. Tienes que echar mano de la memoria para recordar cuándo fue la última vez que te sentiste profundamente solo. Pero también es muy probable que precisamente por estos tiempos tan raros que estamos viviendo, ¿verdad? De distanciamiento, de desconexión, de sentirse apartado, aislado, posiblemente tú o yo estemos viviendo los momentos de mayor soledad de nuestras vidas. No lo sé, pero me gustaría que pudieras descubrir junto conmigo que Dios tiene una respuesta para nuestra soledad y que, valga la redundancia, no nos ha dejado solos, sino que tiene una esperanza enorme para nosotros. Cuando realizaba esta reflexión, pensaba que
Bueno, Elder, muchísimas gracias por darme la emoción más difícil de definir. Es broma, Elder, te queremos muchísimo y te echamos muchísimo de menos. Fijaos, yo pensaba que la soledad es una de las emociones más contradictorias. ¿Por qué? Puede que estés de acuerdo conmigo o no, pero creo que normalmente un evento triste nos hace sentir tristeza, ¿verdad? Un evento alegre nos hace sentir alegría. Una amenaza quizá nos hace sentir miedo. Pero el que tú y yo nos sintamos solos, en realidad no necesariamente significa que estamos solos. De hecho, es difícil estar completamente solo en esta vida. El que nos sintamos solos no necesariamente significa que estamos solos. Y es posible que la prueba, por así decirlo, la prueba del algodón de esa realidad haya sido para nosotros esta cuarentena, o lo esté siendo esta crisis del virus. ¿Cuántos de nosotros no pensábamos que teníamos buenos amigos o que nuestras relaciones de amistad estaban bien, pero cuando llegó la cuarentena esas relaciones fueron puestas a prueba y de repente nos hemos sentido más solos o más abandonados o apartados o desconectados de nuestros amigos que nunca? Quizá te ha pasado eso con tu familia y a lo mejor te has encontrado en tu casa rodeado de tus familiares, pero encerrado 24 horas en el mismo apartamento y te sentabas a la mesa con ellos y pensabas, Dios mío, no tengo nada de qué hablar con mi propia familia. Quizá te ha pasado con tu marido, con tu esposa. Quizá te ha pasado contigo mismo y te has encontrado en esa soledad de la cuarentena o te encuentras en esta crisis del virus tú solo y ni siquiera sabes ya cómo relacionarte contigo mismo o a veces ni siquiera te aguantas. Sentirse solo no necesariamente significa que estamos solos. ¿Por qué? Porque esa soledad, entendida como desconexión, como sentirse apartado, como sentirse frío en nuestras relaciones, más que ser un indicador de cuáles son nuestras circunstancias, es un indicador de un conflicto relacional común a cada uno de nosotros, inherente con el que nacemos, podríamos decir, y mucho más profundo de lo que puedes imaginar. Esto, al menos, es lo que dice la Biblia. Y fijaos si es importante para Dios y por ende para la palabra de Dios, para la Biblia, el tema de la soledad, que apenas hay que tornar un par de páginas en la Biblia para que esta nos revele cuál es esa raíz de nuestra soledad. Fijaos, nada más hay que irse al libro de Génesis. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia para aprender cuál es la raíz de la soledad. El libro de Génesis nos dice que Dios creó el mundo, Dios hizo la creación de acuerdo a un orden. Primero creó los cielos y la tierra, las plantas, los animales y entonces creó al ser humano. Y fíjate, dice Génesis 1:26 que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Nada más que esto ya es un indicador de cuál fue o no fue la voluntad de Dios en la soledad. Fíjate, Dios es un Dios trino. ¿Qué significa eso? Significa que es un solo Dios en tres personas diferentes. Dios es un Dios de relación. Es un Dios en tres personas diferentes que se relacionan entre sí en una relación de intimidad y confianza y plena armonía. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu. Nada más que eso ya nos dice que Dios no nos creó porque fuera un Dios solitario, no nos creó porque fuera un Dios aburrido y que tenía que crear a alguien para no sentirse solo. No, Dios ya estaba en una relación de perfecta armonía y nos creó no para ser seres solitarios, sino, atención, para que tuviéramos en primer lugar una relación con Él. Nuestra relación vertical, como le llamamos, nuestra relación con nuestro Creador es la primera y la más importante para la que tú y yo fuimos creados. No fuimos creados para ser seres solitarios, porque ni siquiera Dios es un Dios solitario. Más adelante Génesis continúa y nos dice que en un momento determinado
Dios reconoció que el ser humano, a pesar de tener esa relación más importante de su vida, esa relación con su Creador, no tenía aún igual con quien relacionarse. Y es entonces, el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Es entonces cuando Dios crea, ¿a quién? A Eva. Y la crea como ¿qué? Como una ayuda idónea para Adán. Atención, la crea no como un ser inferior, tampoco como un ser superior, la crea como un ser igual, como una compañera idónea para Adán. La creación de Eva, como se llama a este episodio, no es solo un reflejo o un símbolo de cuál es la voluntad de Dios para el matrimonio, sino también de que la voluntad de Dios no es y no fue nunca que viviéramos en soledad, sino en comunidad. No solo en comunidad, podemos estar en grupo, pero estar aislados, ¿verdad? Sino que viviéramos en relaciones de profunda armonía, confianza, igualdad e intimidad, los unos con los otros. Tanto era así que, fijaos, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Hasta ese punto llegaba la confianza entre nosotros. ¿Qué aprendemos entonces de Génesis respecto a la soledad? Que Dios nos creó en primer lugar para tener una relación de profunda intimidad y confianza. ¿Con quién? Con Él mismo, exactamente. Esa es nuestra relación más importante. Y en segundo lugar, que Él nos creó para tener relaciones de intimidad, de igualdad y de confianza de los unos con los otros. La soledad no formó parte del plan de Dios para nuestras vidas. La desconexión tampoco, el distanciamiento tampoco. Entonces, ¿qué pasó para que nosotros experimentemos ahora la soledad? Génesis continúa diciéndonos que en un momento determinado el hombre decidió romper esa relación de confianza con su Creador. Y a pesar de que Dios nos había dado literalmente todo para disfrutarlo en su creación, el hombre decidió desconfiar de Él, apartarse de Él, actuar a espaldas de su Creador y pecar, ¿verdad? Cogió del fruto, del único fruto que que Dios le había pedido al hombre que no comiera. Y en ese momento, ¿qué pasó? ¿Qué relación se rompió primero? Nuestra relación con Dios, la más importante. Y como consecuencia, cuando se rompió nuestra relación vertical, se rompieron también nuestras relaciones horizontales. Ahí sí entran en escena por primera vez la soledad, la desconexión, el aislamiento, la desconfianza. Y fijaos lo que hace el ser humano cuando rompe esas relaciones: esconderse. Ya no hay confianza. Se esconde de Dios y se esconde de sus iguales. Sea el motivo que sea por el que tú puedas sentirte solo, ya sea que efectivamente quienes debieron estar a tu lado te han abandonado, y sé muy bien qué puede pasar. Sea que quizá eres tú el que ha decidido apartarse y quiere aislarse, quizá porque siente vergüenza de sí mismo por cualquier motivo. Sea que sientas que tus relaciones se han enfriado o se han estancado. Sea que te sientes extraño en tu propia piel y que sientes que no te conoces. Sea que tu relación con Dios, con tu Creador, se ha enfriado. O que ni siquiera quieres tener una relación con Él y no sabes si lanzarte a la piscina y conocerlo. Sea cual sea el motivo por el que tú y yo nos sentimos solos, esa soledad no fue la voluntad de Dios en primer lugar. Y esa soledad, más que ser un indicador de cómo son nuestras circunstancias, porque es muy difícil que estemos completamente solos, es el indicador de ese conflicto relacional inherente a cada uno de nosotros y mucho más profundo. Ahora tengo una mala noticia y una buena noticia, una buenísima noticia. La mala noticia es que esa soledad entendida como estar desconectado, como estar aislado y separado en nuestras relaciones,
Es un terreno muy peligroso en el que quedarse. Es un terreno incluso destructivo para nosotros, en el que quedarnos estancados. La buena noticia, buenísima noticia, es que Dios lo sabe. Y es que Dios no nos ha dejado abandonados en nuestra soledad. Dios no solo lo sabe, lo vamos a ver ahora mismo, Dios ha vivido en su propia piel la soledad. Y no solo nos ha dado soluciones para esa soledad, sino una esperanza increíble para ella. Vamos a ver de qué manera Dios experimentó en su propia piel, en la persona de nuestro Dios, de Jesús, nuestra soledad, o una soledad incluso que posiblemente ninguno de nosotros tengamos que vivirla nunca. Y vamos a verlo leyendo el capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Y a este capítulo se le conoce normalmente como tentación de Jesús en el desierto. Ahora, fíjate, antes de leerlo, quiero que prestes mucha atención a esa palabra. No es casualidad que a ese episodio de la vida de Jesús se le llame tentación. No se le llama, no sé, confinamiento de Jesús en el desierto. No se le llama abandono de Jesús en el desierto o aislamiento o cuarentena de Jesús en el desierto. Ni siquiera se le llama soledad de Jesús en el desierto, sino tentación. ¿Por qué? Porque la soledad, entendida como esa sensación de estar desconectado, apartado, aislado, es el territorio idóneo para que tú y yo seamos tentados. ¿Tentados a qué? A llenar la soledad, que es imposible de llenar, con cosas que jamás serán capaces de llenarlas. Quiero que te reconcilies si la palabra tentación te resulta un poco religiosa o, no sé, antigua quizás. Quiero que te reconcilies con esa palabra. Para empezar, porque es una realidad para ti y para mí con la que tendremos que enfrentarnos a lo largo de nuestra vida, quizá incluso de forma diaria, ¿vale? No le tengas miedo. Tentación es algo por lo que pasaremos tú y yo alguna vez. Creo que podemos definir tentación como algo así, como una inclinación o un deseo muy fuerte de satisfacer un buen deseo dado por Dios de una manera inadecuada, inútil, insuficiente, incluso dañina para ti y para mí. Y os pongo, por ejemplo, el deseo sexual. Fijaos, el deseo sexual es un buen deseo, es un deseo dado por Dios. Pero en ocasiones puede que nos sintamos tentados a satisfacer ese deseo, quizás a través de la pornografía, quizás a través de la prostitución. Si caemos en esa tentación, no solo nos estaremos haciendo daño a nosotros mismos, estaremos haciendo muchísimo daño también a los demás. Además, esa tentación o ese sucedáneo, en este caso del deseo sexual, jamás será capaz de satisfacerlo, sino que creará un círculo vicioso. Además, estaremos contribuyendo posiblemente a realidades tan terribles como la trata de seres humanos, y ahí Irra sabe mucho más que yo, o como, quién sabe, quizás la esclavitud infantil, por ejemplo, ¿no? Esa soledad, entendida como desconexión, es el territorio idóneo en el que tú y yo nos sentiremos tentados de llenar la soledad con cosas que jamás podrán llenarla. Y quédate con esta frase: la soledad no se llena, la soledad se sana. La soledad se sana a través de la restauración, en primer lugar, de nuestra relación más importante, nuestra relación con nuestro Creador. Y en segundo lugar, a través de la restauración de nuestras relaciones con el resto de personas. Vamos a leer ese episodio de Mateo 4, versículos 1 a 11. ¿Estáis conmigo? Raúl está. Bueno, dice así. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Fijaos, tomando como ejemplo ese capítulo 4 del Evangelio de Mateo, hay al menos 3 maneras en las que tú y yo seremos tentados a llenar esa soledad de una manera inadecuada. El primero de ellos será a través del placer físico. Mirad, corrió durante la cuarentena un meme que posiblemente conozcáis, no sé si podemos ponerlo. Sí, ¿verdad? La mayoría creo que lo conoce. Bueno, es un meme que nos hace reír, ¿no? Pero es posible que esta haya sido la lucha de muchos de nosotros durante la cuarentena, o lo esté siendo en esta crisis del virus. Por hacerlo algo más personal, algunos de vosotros sabéis que durante años luché con los trastornos de la alimentación, no solo anorexia, también la gula. Y fijaos, si había un momento que yo temía por encima de todos, eso era cuando yo me sentía sola. ¿Por qué? Porque eran los momentos en los que yo me atracaba de comer. Yo estaba intentando llenar mi soledad con la comida. Jamás fui capaz de hacerlo. Curiosamente, ese patrón de atracones se repetía en mi vida cuando alguien me decepcionaba, cuando alguien me rechazaba o cuando alguien me abandonaba. Yo estaba intentando llenar un conflicto relacional en mis relaciones con la comida. Si no es la comida, te puedes reconocer de alguna manera en esto que te estoy contando. Puede ser que estés intentando llenar la soledad a través del placer físico. Puede ser que estés usando el alcohol, la droga, la pornografía, las horas y horas y horas, no sé, de televisión, de sueño, para anestesiar tu sentimiento de soledad. La soledad no se llena, la soledad se sana. La segunda manera en que tú y yo nos sentiremos tentados a llenar nuestra soledad será apartándonos de Dios y confiando en nuestras propias fuerzas. Fijaos, cuando nos sentimos solos nos sentimos muy débiles, porque como hemos visto, no fuimos creados para eso. Nos fuimos creados para estar solos. ¿Qué pasa? Que cuando nos sentimos débiles, muchos de nosotros, o al menos me pasa a mí, nos sentimos tentados a confiar en nuestras propias fuerzas, a llenarnos quizá de ocupaciones, de pilas y pilas de trabajos o pilas y pilas de cosas por estudiar, de tareas de casa. Quizás estás intentando no sentirte solo, llenándote de títulos o de logros en tu vida. No lo sé. La tercera manera en la que tú y yo seremos tentados a llenar nuestra soledad será buscando sentido en las cosas de este mundo, en las cosas materiales. Fijaos que en esa tercera tentación, Satanás anima a Jesús a que en lugar de adorar a Dios, lo adore a Él. ¿Y qué es lo que le promete? Le promete bienes materiales y la fama de este mundo. Y tú y yo seremos tentados exactamente
a lo mismo. No sé si conocéis el trastorno de Diógenes o la enfermedad de Diógenes. Es una enfermedad por la cual la gente se llena o acumula un montón de bienes materiales, de cosas, de objetos, para no sentirse solo. Y curiosamente, cuanto más objetos, cuantas más cosas materiales acumula, más se apartan en sus relaciones y más solos se quedan. Por supuesto, no estoy diciendo que ninguno de nosotros tenga o padezca esa enfermedad, pero es posible que te puedas sentir identificado de alguna manera. Si quizás estás intentando llenar tu sentimiento, tu sensación de soledad con cosas materiales o con la fama. ¿Cuánto tiempo pasas en tus redes sociales cuando te sientes solo? ¿Qué buscas cuando publicas una foto tuya en tus redes? ¿Estás buscando un me gusta más porque te sientes solo? No lo sé. Esta era la mala noticia, pero ahora tengo la buena noticia. Y es que, como os he dicho antes, Dios no nos ha abandonado en nuestra soledad. A Dios le importa profundamente nuestra soledad. Dios entiende, como hemos visto, nuestra soledad y la ha vivido en su propia piel y nos ha dado una esperanza eterna para ti y para mí en medio de ella. Y fijaos, os he contado una pequeña mentira, entre comillas. Y es que ese episodio de las tentaciones no fue el momento de mayor soledad de Jesús. Después de ese episodio, Jesús no solo fue abandonado por sus amigos, rechazado por todos, no solo fue torturado, también fue crucificado. Y fijaos lo que dijo Jesús cuando estaba en esa cruz. A ver si te suenan esas palabras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús experimentó la peor de las soledades, la desconexión por el pecado. Él, que no pecó nunca, para que ni tú ni yo tengamos que vivirla nunca más. Jesús, a través de su muerte, restauró nuestra relación más importante, nuestra relación con nuestro Creador, para que tú ni yo nunca más tengamos que sentirnos solos. Si te sientes solo, quiero recordarte que no lo estás. No lo estás. Por la obra de Jesús en esa cruz, la relación más importante de tu vida, tu relación con tu Creador, ha sido restaurada. Para que tú ahora tengas esperanza también en tus relaciones con los demás. Si estás intentando llenar tu soledad con la comida, con el sexo, con la pornografía, con la televisión, con lo que sea, quiero recordarte que la soledad no se llena, la soledad se sana. Escrito está también. Juan 6:35 dice que solo Jesús es el pan de vida y solo el que va a Él nunca volverá a pasar hambre ni sed. Si te sientes solo, quiero recordarte que no lo estás. No estás solo. Por la obra de Jesús en esa cruz, tú nunca más estarás solo, porque tu relación más importante ha sido restaurada. No tienes que depender de tus propias fuerzas cuando te sientes débil en tu soledad, porque no fuiste creado para eso. Escrito está, 2 Corintios 12:10, que en nuestra debilidad nuestro Señor es fuerte. Si te sientes solo, recuerda que no lo estás. Por la obra de Jesús en esa cruz, tú nunca más estarás solo, porque la relación más importante de tu vida, tu relación con Dios, ha sido restaurada, para que tú tengas esperanza también en tus relaciones con los demás. ¿Qué os parece si
Inclinamos nuestra cabeza mientras hago una oración por nosotros. Bendito Dios, que enviaste a tu Hijo para que sufriera la peor de las soledades, Señor, el estar separado de ti por el pecado, esa tortura de no poder conocerte nunca. Bendito Dios, gracias por la esperanza que nos has dado en nuestras relaciones, la esperanza que nos has dado en nuestra soledad. Gracias, porque gracias a la obra de Jesús en esa cruz que costó tanta sangre y preciosa sangre, tanto dolor. Gracias a esa muerte, Señor, pero también a esa resurrección, nunca más estaremos solos y tenemos esperanza, Padre. Señor, que todos podamos llevarnos esta verdad a nuestra vida, a nuestra semana, y que todos nosotros, si alguna vez nos sentimos solos, podamos recordar que no lo estamos, que no hay nada que pueda llenar lo que no se llena, lo que solo se puede sanar, y tú ya has sanado por la obra en la cruz. Señor, gracias. Gracias por tu Hijo, Padre. Gracias por la restauración de nuestra relación contigo, por misericordia, sin que tuviéramos que hacer nada para conseguirlo, Señor. Te amamos. Te amamos profundamente, Padre.